Hola, ¿cómo van? Espero que vayan recontra hiper bien. Yo soy Anto Andrés y este es mi nuevo video. Y como ya se habrán dado cuenta, el anterior sábado no publiqué video y no fue porque no haya querido publicar video, sino fue porque mi editor eliminó el video que tenía que publicar el anterior sábado y fue porque hice yo algo mal. Pero les prometo que voy a estar un poco más atento al canal y voy a intentar publicar cada sábado un video nuevo. Y bueno, en fin, como ya habrán leído en el título de abajito, en este video voy a hablar, bueno, voy a hacer un story time. Si no sabes qué es un story time, voy a darte un resumen chiquitito. Es como contar algo que te haya marcado, algo que hayas hecho o te hayan hecho a ti. Como, o sea, contar algo feliz, algo triste o algo paranormal que te haya pasado a ti. Yo voy a contar historias paranormales que me han pasado a mí y que yo las he vivido, obviamente. Y sin más que decir, vamos con el video. Pues por ahora solo voy a contar 3 historias que me han pasado a mí, paranormales. Y bueno, comenzamos con la primera. La primera historia comenzó aquí, en mi cuarto. Bueno, era una noche y yo estaba en mi cama, chateando y escuchando música. Y justamente esa noche estaba apagada mi luz. Y bueno, yo justamente no me acuerdo qué más estaba haciendo, me acuerdo que estaba chateando y escuchando música. Pero bueno, justamente después de haber enviado un mensaje hacia una amiga, yo sentí que mi cama arriba de mi cama había algo que movía la cama, porque cuando yo estaba en mi cama se movía, o sea, se movía lentamente y yo como que sentía que algo estaba arriba. Yo en realidad no tenía miedo en ese instante, solamente curiosidad para ver qué era lo que estaba arriba. Cuando después me paro y me fijo que no hay nadie, entonces veo debajo de la cama por si algo hubiese sido y no era nadie. Entonces no me preocupé y luego comenzó lo extraño. Yo regresé a la cama a acostarme y intenté nuevamente, o sea, como que prender la pantalla de mi teléfono para seguir chateando y escuchando música. Cuando me fijo, mi teléfono se había apagado. De repente se apagó. Yo no lo dejé apagado. Me acuerdo fijamente que yo no apagué mi teléfono. Y intenté prenderlo, pero no se prendía. Extrañamente, no se prendía. Luego, como que me siento en mi cama para pensar qué hacer. Si sacarle la batería o hacer algo. O seguir intentando aplastar el botón a ver si se prende. Y justamente cuando iba a prender la luz, miro hacia un espejo que tenía en la pared. Como que por 2 segundos o 3. Y hago que mi mirada mira al piso y nuevamente mira al espejo, cuando después de haber visto al piso y haber regresado a ver al espejo, había un rostro. Era como que un rostro pálido, o sea, bien blanco. Los ojos eran súper grandes, como que resaltaban de su rostro. Y su boca no ni sonreía ni estaba triste, era como que callada. Y como que me miraba fijamente a los ojos. En ese instante sentí mucho terror. Y después de haberlo visto, parpadeé y la imagen o ese rostro desapareció. Entonces, justamente después de eso, corrí a prender la luz e intenté ver si es que era algo, o la luz había creado algo o no sé. Y cuando me fijé no era nada. Entonces en esa me puse a pensar y dije, extrañamente todo coincidió. Cuando se movía la cama, mi teléfono se apagó y el espectro en el espejo. Entonces me quedé pensando y todo coincidió y como que me dio mucho miedo. Y justamente después de haber ocurrido eso y después de haber prendido la luz, mi teléfono mágicamente se prendió. Entonces, no sé, yo como que sentí mucho miedo al ver ese espectro o ese rostro en el espejo. Y bueno, creo que esta fue mi primera historia. Vamos por la segunda. La segunda historia no ocurrió en mi casa, ocurrió en la calle. Pero, pues mire, como varios de ustedes sepan, o quizás no sepan, yo estudio en la tarde. Y entonces yo salgo justamente a las 6 de la tarde. Entonces como que ya es como que casi de noche para que se haga oscurito el día, ¿no? Entonces yo a veces sé llegar a mi casa a las 7 porque, o sea, mi colegio es muy arriba, yo vivo muy abajo. Entonces como bajo caminando
Sí, se me hace de noche. Entonces, justamente cerca de mi casa, bueno, más arriba de mi casa, hay un lugar donde no tienen focos que alumbre. Entonces, yo siempre paso por ahí. Y nunca he visto nada extraño, nunca ha ocurrido nada extraño cuando paso por ahí, pero justamente la noche que pasé por ahí, ocurrió algo extrañamente raro. Pues mira, justamente yo estaba bajando, escuchando música con mis auriculares, cuando de repente mi música se apaga. Yo no sentí, o sea, creí que mi teléfono se había apagado porque en realidad ya lo había ocupado mucho tiempo en el colegio y mucho tiempo en la mañana, entonces dije se apagó, entonces en realidad no cogí mi teléfono y lo vi, sino que solamente seguía con los auriculares y ya. Y veo que justamente al fondo, casi como que al fondo de la oscuridad, había como que una persona parada, así, o sea, parada normalmente. Y como que estaba justamente en la línea donde yo estaba caminando. No vi nada de miedo, nada de terror, solamente seguí caminando y ya. Entonces de repente la luz que estaba atrás mío comienza a hacer como que apagarse y prenderse, apagarse y prenderse. Entonces no sentí miedo, solo dije un daño técnico y ya. Y seguí caminando normalmente con mis auriculares puestos. Cuando de repente comienzo a tener mucho, pero mucho frío. Entonces yo como que me abrazo yo mismo y ya. Y sigo caminando y cuando me fijo y la persona que estaba justamente que es al fondo estaba un poco más cerca de mí. Y yo como que no le vi que caminó ni un instante y solamente apareció casi un poco más cerca de mí, como que me dio mucho, mucho miedo. Después como que me paré un rato a pensar qué está pasando y comenzó a darme un poquito más de miedo porque en ese instante no había ruido alguno donde estaba yo, o sea, era mucho silencio, y como que habían casas y en realidad no había bulla alguna. Entonces yo seguí caminando tranquilamente, ya con miedo a que me pase algo, cuando de repente miro al frente mío que el señor ya no estaba ahí, o ese espectro, no sé, ya no estaba ahí. Cuando regreso a ver para atrás, el señor estaba de espaldas y estaba viendo para atrás, o sea, obviamente, pero estaba de espaldas y estaba atrás mío, entonces yo me espanté y salí corriendo. O sea, no hice nada más que salir corriendo y llegar rápido a mi casa y me dio mucho, mucho miedo porque, o sea, las luces, el señor que llegué tan rápido de un lado al otro, fue mucho, mucho, mucho miedo que sentí. Pero bueno, esta ya fue la segunda historia. Vamos con la tercera. Y la última historia ocurrió aquí en mi casa. Pues miren, una noche me dejaron a mí solo en la casa. Se habían ido a volver mis tíos y mis primos. Entonces yo me quedé aquí solo en casa. Miren, a mí me gusta estar solo en casa porque en realidad puedo escuchar música a full volumen y bailar. Entonces eso es lo que hice anoche, escuchar música a full volumen y bailar. Entonces, después de que se fueron no comenzó lo raro, comenzó después de creo que una media hora, ¿ya? Entonces yo en esa media hora estaba bailando, escuchando música y comiendo. Cuando de repente se abren dos puertas. La puerta de mi cuarto y la puerta de al lado. No sentí miedo en realidad, o sea, sentí como que el viento y ya. Entonces seguía bailando cuando de repente la emisora que estoy escuchando se va. O sea, se pierde la señal de la emisora que escucho. Entonces, después de haber intentado 15 minutos en recuperar la emisora, no pude. Entonces, apagué la radio y me vine a mi cuarto a ver qué onda con mi teléfono, pero lo había dejado cargando. Entonces, me fui al otro cuarto a ver tele y justamente en ese momento la tele, o sea, todos los canales se habían dañado, o sea, se habían hecho borrosos y no servían. Entonces, justamente cuando voy a apagar la tele, como que todo se apaga. O sea, había oscuridad completa en la casa. En ese instante comencé a tener mucho miedo, les soy sincero, comencé a tener mucho miedo. Creí que habían quitado la electricidad o había pasado algo, pero sentí mucho miedo. Entonces salí justamente a la sala y intenté ver qué había pasado, pero no pasó. O sea,
afuera había luz, y entonces yo tenía mucho miedo. Entonces creí que solamente aquí se había ido la luz, así que intenté ir a mi cuarto y acostarme. Cuando de repente siento como que el viento, un viento pasa por mi espalda, así como que me soplan por aquí. Entonces me soplan mucho. Y sí sentí mucho miedo. Y corrí a mi cuarto y me encerré en él. Cerré la puerta y me acosté en mi cama. O sea, como que afuera sentía que alguien estaba afuera, o sea, alguien estaba afuera porque se movían, sentía que algo estaba afuera porque hacían ruidos afuera. Cuando creo que me dormí 10 minutos, creo que me debe haber dormido después de haber ocurrido eso, porque después de haber dormido me despierto, no había luz aún, entonces intento salir afuera a ver qué pasó. Cuando me doy cuenta, la sala estaba como que desarreglada. Yo la había dejado, bueno, habían dejado arreglada, pero estaba desarreglada. Y yo pensé que alguien se había entrado a la casa, entonces lo único que hice fue arreglar y ver si es que me faltaba algo, pero en realidad no faltó nada en la casa. Y entonces, después de haber intentado encender nada entre la luz, una puerta se cerró y justamente fue la de mi cuarto. Y entonces, cuando se cerró la puerta de mi cuarto, yo como que sí tuve mucho miedo, pero igual ya no me importaba lo que fuera a pasar después de eso. Entonces lo único que me hice fue sentarme en una silla de mi sala y bajar la cabeza. Y justamente cuando hago eso, ¡prac!, mágicamente la luz regresa. La radio se prendió y la emisora estaba perfectamente funcionando y la tele igual. Entonces me dio mucho miedo y después solamente apagué todo y regresé a mi cama a dormir y intenté olvidar todo lo que ocurrió. Entonces fue como que algo estaba aquí en mi casa, algo ocurría en mi casa y me dio mucho miedo saber qué era eso, porque en realidad solo a mí me pasaban esos ataques o esas cosas que ocurrían. Me pasaba solo a mí, ni a mis primos ni a mis tíos les pasaban eso, solo me pasaba a mí. Entonces tenía mucho miedo. Y bueno, esta fue la última historia. Espero que les haya gustado el video y si fue así regálenme una manita arriba, que me apoyan mucho con eso. Y si les gustó las historias, dígamelos en los comentarios porque quizás haga más seguido historias de terror. Comenten qué les pareció el video, que quisieran ver videos próximos y qué tal estuvo el video. Compartan con quien sea el video, con sus primos, con sus cuñados, con sus novias, con sus papis, con quien sea. Compartan el video para que esta familia crezca cada día más. Suscríbete al canal. En realidad les agradezco un montón a aquellas personas que se suscribieron en el primer video del canal. En realidad les agradezco un montón. Les prometo que voy a seguir subiendo videos cada sábado. Les prometo que no voy a fallar en este canal. Y como les digo, suscríbanse al canal y para que esta familia siga creciendo poco a poco. Te dejo todas mis redes sociales abajo en la caja de descripción. Y no sé qué más decir. Nos vemos en un nuevo video. Bye.